¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Conecta con Río. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bien importante, un tema muy interesante que sé que será del agrado de todos ustedes. Vamos a platicar de un tema relacionado a los arcos de ortodoncia. Así es, los elementos activos, llamados arcos, que favorecen el movimiento de los dientes. Como sabemos, doctores, doctoras, durante mucho tiempo la metalurgia ha tenido un cambio bastante significativo en la historia médica y en la historia de la odontología y de la ortodoncia, pues no es la excepción. Recordemos que los avances en la tecnología, en la metalurgia, han traído cambios por necesidad positivos en la forma de hacer ortodoncia, en las biomecánicas, en los movimientos dentarios con el paso de los años. No es lo mismo lo que se utilizaba, claro, a inicios de 1900 que lo que hoy se utiliza en el 2023. Sabemos también, doctoras, doctores, que nosotros tenemos que empezar a utilizar productos de ortodoncia, brackets, elásticos, módulos, elastómeros en general, arcos, vaya, utilizar toda una gama muy actualizada, porque estamos viviendo una época extraordinaria de explosión tecnológica. Vamos a empezar a definir pues que el arco de ortodoncia es un elemento que puede ser dual, activo y pasivo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sabemos nosotros que un elemento activo, pues evidentemente sería en las fases iniciales, cuando nosotros estamos utilizando arcos elásticos, que al momento de sufrir una deflexión, un estado austenítico, va a generar como consecuencia un movimiento, ¿verdad? En esta fase, cuando el arco produce un movimiento, se puede llamar un elemento activo. Pero también los arcos, la metalurgia en la ortodoncia pueden tener una característica pasiva, y a esto se refieren todos aquellos arcos que se utilizan, por ejemplo, cuando confeccionamos placas Holey o placas de contención o de retención. Vaya, por tal motivo, los arcos y los alambres propiamente que se utilizan en la ortodoncia, en la ortopedia maxilar, son de dos índoles, activo y pasivo, basado en lo que acabo de platicar. Otro de los puntos importantes que quiero mencionarles en este tema es justamente las características austenítica-martensíticas que sufren todos los metales y que, bueno, en la ortodoncia los arcos no son la excepción. Rápidamente acuérdense cuál es una característica austenítica. Está totalmente en lo correcto. La característica austenítica es justamente cuando el arco sufre su etapa de deflexión, su etapa más suave. La etapa martensítica es cuando el arco recupera su estabilidad en rigidez. Sabemos que durante la fase 1 de ortodoncia, las características austenítico-martensíticas se ponen en juego absolutamente. Ahorita justo en eso vamos a platicar en un tema que se llama las características biomecánicas de los arcos de fase 1. Claro que la fase austenítico-martensítica también se genera en las fases 2, en aquellos arcos de TMA, titanio molibdeno, o en aquellos arcos de acero, bueno, evidentemente para generar movimientos, impresión de fuerza, torque, etc. Oigan, también me han preguntado muchísimo en redes sociales, me han dicho, oiga doctor, ¿cuáles serían los parámetros de evaluación que se tienen para generar o hacer que un arco sea eficiente? O sea, ¿qué parámetros tiene usted? Bueno, uno, anótenlos. Disociación de fuerza es un parámetro que debe evaluar a todo arco. 2, el tiempo de la disociación de la fase austenítica martensítica y viceversa. 3, la capacidad que tiene un arco de generar deslizamientos. 4, ¿verdad? Aquella capacidad que tienen de trabajar en boca sin sufrir corrosión. Estos 4 elementos que acabo de comentar son
las preguntas básicas o los elementos o los temas que ustedes siempre tienen que tener en mente cuando elijan un sistema de arcos de ortodoncia. Ahora, oigan, vamos a hacer un recorrido interesantísimo. Vamos a hacer un recorrido bastante bonito que a mí me gusta mucho decirles sobre la historia de la metalurgia, la historia de los arcos que se han llegado a utilizar en ortodoncia, porque dicen que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Vamos a ver cómo empezó este tema. Bueno, a ver, dentro de las primeras aleaciones que se utilizaron en arcos de ortodoncia fue el oro. Así es, el oro a inicios del año 1900, pero para ser más exacto, fíjense, las aleaciones de oro fueron utilizadas, bueno, pues porque era un metal, o es un metal muy noble que se adaptaba muy bien a las características de las biomecánicas de ese entonces, ¿verdad? Y antes de 1930, yo les puedo decir que el oro regía todos los arcos de ortodoncia que se utilizaban en esa época. Sin embargo, el oro, por su característica básica, tenía un posible defecto. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Pues que era muy suave y que no respondía en su calidad pura, oro puro, a las exigencias totales de las biomecánicas de ortodoncia. Así que en la metalurgia, pues se le decide añadir platino, paladio, cobre como elementos adicionales para que le dieran rigidez. Entonces el oro en combinación con el paladio, el platino y el cobre generan pues un superarco que se utilizaba muchísimo antes de 1930. Sin embargo, cae la Primera Guerra Mundial, cae la Segunda Guerra Mundial y prácticamente todos los metales pues se vuelven bastante escasos porque todo se iba a la metalurgia bélica, ¿verdad? Sin embargo, siguen las investigaciones y el oro, por el costo, empieza a caer en un cierto desuso y llega a, ¿quién creen? El acero inoxidable, mucho más barato, de muchos mejores comportamientos, vamos a decirlo así, mejores comportamientos, y en consideración metalúrgica de combinación se mezcla con hierro, con cromo, con níquel, con carbono. Y después de 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, doctor, doctora, el acero inoxidable se convierte en el metal multitrenzado o en bloque único, predilecto por los ortodoncistas para poder trabajar la ortodoncia. Así es, con acero multitrenzado, ahí está Rocky Mountain, fue una de las casas comerciales que preconizó muchísimo en la utilización de los multitrenzados de acero para alinear y nivelar, y de los cuadrangulares de 9 hilos o en bloque único para poder hacer mecánica de clase 2. Entonces el acero inoxidable se convierte en algo muy cómodo. Fíjense, anoten las características. Cómodo, con elementos de rigidez, de elasticidad, de juego en la fricción, muy fácil de soldar, muy maleable y de bajo costo. Así que en la década de los 40, 50 se convierte en el metal, en el arco por elección a utilizar. Sin embargo, llega 1960, empieza a haber más investigación en la metalurgia y llega el famoso el Giloy. El Giloy es una marca comercial de Rocky Mountain Orthodontics y llega el cromo cobalto níquel, conocido comúnmente como el Giloy. Sale en 4 formas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? El azul, blue, el Giloy, yellow, el amarillo, el green y el red. Que básicamente la diferencia entre estos prácticamente es la capacidad que se tiene para trabajar en sus características austenítica martensítica y poder hacer desde aparatos de dobleces de contención hasta arcos de trabajo biomecánico. Muy utilizado en los 60 en la técnica bioprogresiva de Ricketts. Hoy el Giloy
ya no es tan utilizado. En la década de los 70, acuérdense usar Blue el Giloy, por ejemplo. El Giloy en general era, wow, decían, cualquier ortodoncista de super alto renombre ya no utiliza ceros para hacer fase 1, fase 2, sino el Giloy. Bueno, pues ahí estuvo. El Giloy, en esencia, doctores, es una aleación de cromo, cobalto, níquel, pero en una composición más fuerte. Acuérdense, tiene cromo, cobalto, hierro, níquel, molibdeno, magnesio, berilio y carbón. Todos estos elementos conformaron al El Giloy como una de las aleaciones predominantes en la ortodoncia. Ahora, ¿qué sucede? Pues sigue evolucionando la metalurgia en el mundo y en la década de los 70, doctores, pues llega el arco que cambió la manera de hacer ortodoncia en el planeta entero. Llega el níquel titanio. El níquel titanio tiene una historia bastante bonita. Bajo el nombre de nitinol fue conocida en el planeta entero. Nitinol es una marca registrada de 3M, ¿okay? De esta marca internacional muy importante. Bueno, pues llega como un arco súper elástico. El problema del nitinol muchas veces es que tiene una disociación de fuerza bastante brusca. Me explico. ¿Se acuerdan que les dije que era austenítico martensítico? Austenítico, la capacidad de deflexión, de elasticidad de deflexión que tiene un arco. Martensítico, la capacidad de rigidez que tiene un arco. Entre la capacidad austenítica, martensítica, hay un rango de disociación de fuerza. Entre más lento sea, mejores y menores efectos secundarios vamos a tener. ¿Como cuál? Proclinación incisiva, pérdidas de anclaje. ¿Ok? Cuando llegó el nitinol, pues como tenía un gran módulo austenítico martensítico, se podía así entrar en cualquier maloclusión, en cualquier apiñamiento, pues rápidamente volvía a su forma martensítica alineando los dientes, con un problema: proclinaba. Cuando esto sucedió, bueno, pues las extracciones de los primeros premolares eran prácticamente de todos los días en la práctica del ortodoncista. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que antes, cuando algún familiar, primo, vecino, amigo iba al ortodoncista, casi era sinónimo de que le tenían que quitar 4 premolares. Bueno, porque usaban mucho el ligado convencional y las aleaciones en nitinol, en níquel titanio. Ahora, ¿ustedes saben por qué se llamó nitinol? Fíjense que el otro día estaba leyendo un poquito en algunos artículos la historia del nitinol y tiene un tema muy interesante. Se los comparto. George Andreasen fue un doctor en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, que introdujo el nitinol a la ortodoncia. Niti de níquel titanio. Pero ¿de dónde viene el NOL, el NOL, nitinol? ¿De dónde viene el NOL? Bueno, porque aunque el doctor Andresen lo mete a la ortodoncia, fíjense, eso en los años de los 70s e inicios de los 80s, existió un doctor que en la NASA y en la Armada, en la Navy de los Estados Unidos, desarrollan en origen, en esencia, esa aleación, el nitinol. Y la palabra NOL de nitinol, el NOL, viene de la Naval Ordnance Laboratory, es decir, del laboratorio naval de los Estados Unidos. Por eso es que níquel titanio, elaborado en los laboratorios navales de Estados Unidos, ¿no? De las armadas. Por eso se llamó nitinol. Ahora, los nitinoles como tal, pero tuvieron una gran aceptación, tanto en sus formas redondas para alinear y nivelar, como en sus formas rectangulares o cuadradas para hacer biomecánica de clase 2, biomecánica de clase. Pero, ¿se acuerdan cuál era el problema?
que generaba un efecto muy rápido de disociación de fuerza y generaba proclinaciones, pero que también perdía muy rápido su actividad en boca. Entonces al mes teníamos que cambiarlo y cambiarlo. Por eso es que la ortodoncia se transformó en una actividad socialmente aceptada, de que tenías que ir al ortodoncista mes con mes, con mes, con mes. ¿Para qué? Para cambiar arcos que ya perdieron su capacidad de respuesta. Hoy los arcos inteligentes, ahorita vamos a llegar a ellos, ya falta poquito, los arcos inteligentes van a llenar todos los huecos que se fueron generando. Ahora, después del nitinol en los 80s, con toda esta gran maniobra que les acabo de platicar, pues los investigadores dicen, híjole, ¿cómo podemos lograr que el nitinol tenga no un periodo de disociación de fuerza de martensítico a austenítico tan rápido y evitar los procesos de proclinación, protrusión de los dientes? Pues vamos a darles un tratamiento térmico. ¿Cómo térmico? Bueno, pues vamos a hacer los famosos termoactivados. Marcas Bioforce, de GAC, ¿verdad? Encontramos el Triple Force de Forestadent. Son las marcas eje o referenciales de este tipo de arcos termoactivados. ¿Cuál es la función? Bueno, pues que su fuerza de disociación es más lenta acorde a la temperatura oral, y esto hace que sean más lentos los movimientos martensítico-austeníticos y que los efectos secundarios como gran flaring, que es proclinación incisiva y pérdida de anclaje, sean ¿qué, chavos? Menores. Hoy utilizar termoactivados debería ser una parte esencial de nuestra práctica en lugar de utilizar nitinoles puros. Ahora, el termoactivado no es nada caro. Búsquenlo en los lugares donde ustedes hacen la ortodoncia y seguramente los van a encontrar. Toda la gama de termoactivados está disponible en el planeta entero. Si ustedes en su práctica de ortodoncia es basada en ligado convencional, en vez de colocar nitinoles, pongan arcos de níquel titanio termoactivados. Ahora, el Triple Force de Forestadent sacó un tema que me encantó, que tiene una diferenciación de fuerza para segmento anterior, medio, premolares y posteriores. En fuerza anterior ligera, fuerza media en el sector premolares y fuerza pesada o fuerza alta, mejor dicho, en sector de molares. Viene diferenciado. Búsquenlo, se llama el Triple Force de Forestadent. Es un arco de nitinol termoactivado. Y por último, ya los que estamos haciendo autoligado en el planeta, pues llega prácticamente el cobre níquel titanio. Estas aleaciones de níquel titanio sumadas o enriquecidas con cobre, doctores, que facilitan muchísimo la capacidad de poderlos definir como arcos de alta inteligencia o arcos inteligentes, le dicen algunos. No quiere decir que se conecten a elementos electrónicos, ¿verdad? Lo sabemos todos. Sino que definen como arcos inteligentes aquellos que tienen un uso en boca mayor a 5 meses, ¿ok? O sea que yo puedo ver a mi paciente con un arco 0.18 dentro de 3, 4 meses sin mayor problema. No es necesario que los vea mes con mes. Segundo, la disociación de fuerza es más lenta que el nitinol en su versión original. ¿Cuántas veces menos intensa la fuerza de disociación? 70 veces menos. 70 veces menos. Por lo cual, la posibilidad de hacer flaring, proclinación, es muy reducida. Tercero, es un arco que se utiliza mucho en autoligado, por lo cual, al no estar ligado el arco al bracket, nos va a facilitar que no exista ¿qué? Pues proclinación, protrusión, pérdida de anclaje. Por lo cual, estos elementos favorecen de que los arcos de cobre, níquel, titanio tengan ¿qué? Las características de un arco inteligente. Ahora, ¿son más caros? Definitivamente sí, pero vale la pena utilizarlos porque nos distribuyen los tiempos de la consulta. En vez de ver al paciente mes a mes, lo veo cada
bimestre o cada trimestre, claro, haciendo la conversión económico-matemática para que sea redituable y rentable para tu consultorio. Ahora, ¿por qué se le sumó a este tipo de arcos el cobre? Para el deslizamiento dentro del slot. Son arcos que tienen alta capacidad de deslizamiento y disminuyen el tema de la fricción. Rápido, les comento, el cobre, níquel, titanio, arcos inteligentes, hay 3 tipos. 1, el superelástico para periodontos sanos. Bueno, pues está activado o se activa a 27 grados en boca. Vaya, todo el mundo evidentemente lo supera y no tiene mayor conflicto. Entonces, su fuerza es mayor, tiene menos contemplaciones periodontales. Pero ese es el tipo 2. El tipo 3 de los cobre, níquel, titanio es aquel que está activo a los 35 grados. Está indicado cuando el periodonto está ligeramente enfermo, ligeras recesiones gingivales, ligera pérdida de las crestas óseas, algún tipo de movilidad grado 1, se debería utilizar el tipo 3. Y por último, el tipo 4, aquel que está activado a 40 grados y que su fuerza de disociación es muy lenta, es muy tranquila, es muy paulatina y está indicado cuando tenemos enfermedad periodontal y que necesitamos aparatos de ortodoncia. Repito, el cobre, níquel, titanio, los arcos de cobre, níquel, titanio, marca comercial de Ormco, los Copper-Nightie, pues vienen en 3 modalidades, superelástico, que es tipo 2, y los termoactivados, tipo 3 y tipo 4, que nos van a llevar a cuidar muchísimo el periodonto. Y hasta ahí vamos en los arcos elásticos. Para fase 2, los titanio molibdeno, el famoso TMA, y el acero. Con este bloque cerramos de TMA y de acero. Ahí les va el tema. Normalmente para fase 2 lo que ocupamos es rigidez que nos permita estabilizar la oclusión, dar torques finales y poder generar todos los objetivos de fase 2 y fase 3 de manera correcta. Muchos alumnos me han preguntado, oiga doctor, pero ¿utilizo o titanio molibdeno, TMA, o utilizo aceros? ¿Cuál debo utilizar? Nosotros les decimos, mira, si utilizamos acero es porque tú sabes controlar los movimientos de torque de manera perfecta y porque toda tu alineación de fase 1 fue extraordinaria. Porque el acero no va a tener ningún tipo de contemplación al momento de entrar en los slots. Si está mal alineado, te va a hacer despegadero de brackets. Así de sencillo. El titanio molibdeno, el TMA, es un arco que está entre las características de nitinol y las características de acero. Y es un arco que tiene cierto módulo de resiliencia. Imprime 40% menos fuerza que el acero al mismo doblez, pero es mucho más benigno con el periodonto. Y puede tener ciertos niveles de alineación, nivelación y contemplación en ligeros desvíos de alineación y nivelación de tus brackets, muy ligeros, por lo cual se convierte en un arco de mayor protección periodontal, de mejor evaluación de trabajo que el acero. Respecto a costos, híjole, se va como 9 veces más caro el TMA que el acero. Así que hay que poder elegir en función de costos, pero claro, también en función de los beneficios periodontales del paciente. Definitivamente podemos decir hoy en la ortodoncia que la ortodoncia de autoligado está dominando el mundo de la aparatología fija, que la ortodoncia de ligado convencional va cada día más al desuso, que la utilización de arcos inteligentes, termoactivados, son los que estamos eligiendo o prefiriendo por confort y cuidados periodontales. También por el uso del tiempo en la consulta dental y que utilizamos arcos para fase 2 basados en titanio molibdeno, en TMA, respecto al acero para dar sutiles finalizaciones y mecánicas menos agresivas
de recorridos o dobleces en fases 2 o 3. Así que te invito a que te sumes a esta nueva era de la ortodoncia. Te invito a que te conviertas en un ortodoncista de autoligado y, claro, que estés a la vanguardia en tu país, en tu consulta. Oigan, vámonos rapidísimo a la sección de las recomendaciones. Recomendación número 1. Utiliza autoligado en lugar de ligado convencional. Recomendación número 2. La fricción no es tu enemiga. La fricción se establece para generar los movimientos de primero, segundo y tercer orden más acentuados. Tercero, importante siempre seleccionar marcas de buen nivel. Ormco, 3M, Rocky Mountain son de las marcas predominantes en calidad en el mercado de la ortodoncia. En el mundo hay muchísimas. La ortodoncia se completa de la diversidad de empresas que aportan sus investigaciones. Todas tienen algún producto bueno. Las 3 que acabo de mencionar son las que yo más utilizo. Recomendación número 4. Utiliza arcos termoactivados de última generación o llamados arcos inteligentes. Verás que el comportamiento metalúrgico te va a ayudar muchísimo en tus resultados y en tus objetivos de ortodoncia. Estas pudieran ser las recomendaciones de este bloque. Doctores, vamos a analizar un caso clínico rapidísimo de manera verbal. Fíjense que el otro día llegó una paciente a la consulta de ortodoncia regular en mi consulta y me dice: oiga doctor, es que fíjese que ya llevo más de 6 años con los aparatos de ortodoncia y resulta que me pusieron, así me dijo ella, dizque un aparato de ortodoncia de última tecnología. Y pues yo ya llevo más de 6 años, los dientes siento que se me mueven muchísimo y hasta tuve un problema de que me comí un pedazo de alambre que tuve que parar en el hospital. Tenemos las fotografías y se las vamos a compartir. Yo les platico rápidamente. Utilizar un sistema de ortodoncia de última tecnología, vaya, puede ser autoligado activo o pasivo. En el caso de esta paciente, era un sistema de autoligado pasivo Damon. Extraordinario. Es un sistema que yo utilizo muchísimo y que he tenido resultados muy rápido en el uso. Pero como todo sistema, aunque utilice arcos inteligentes, topes de oclusión adecuados, los turbo bites, requiere el conocimiento atrás. Las iatrogenias o los problemas que le puede uno generar a un paciente cuando desconoce la esencia o las bases fundamentales de la ortodoncia son enormes. No dejan de ser aparatos que obedecen al conocimiento del ortodoncista. Así que te voy a invitar en este momento, a que tengas una actualización muy intensa antes de colocar cualquier tipo de aparatología de ortodoncia. Y también que compres las pinzas adecuadas, sobre todo para hacer el corte distal de los alambres o de los arcos que se utilizan. Te comparto que este colega cortó a distal del 7 lo que restaba del arco, botó el alambre de manera muy rápida, la paciente pasó saliva y se comió cerca de 5 centímetros de alambre, de arco. Esto hubiese podido perforar no solamente la vía superior, desde la aérea, la digestiva, los intestinos, todo el tracto gastrointestinal se pudo haber perforado. Imagínense, hubiese podido tener riesgo. Por ahí en interconsulta en su momento con el con el gastroenterólogo, el otorrino no tiene nada que ver ahí, el gastroenterólogo pues nos manda las radiografías para estar analizando el caso y vemos el trayecto ya que se logró eliminar por vía natural.
Los topes de oclusión con los cuales llegó esta paciente, unos topes de oclusión que excedían los 5, literalmente medía 3 centímetros de alto, solo en un lado, provocándole trauma oclusal severo a los molares que ya tenían movilidad grado 3. Recordemos, por ejemplo, en ese punto, bueno, que los TurboBites deben ser pistas máximo de 2 milímetros, que abran la mordida 2 o 3 milímetros nada más para suspender la oclusión. En las clases de autoligado que yo les doy, acuérdense, van bilaterales y son clases que, bueno, son importantes que podamos entender cuál es el objetivo en autoligado de poner TurboBite. Pero aquí, este tema estaba totalmente violado. Vaya, las iatrogenias se cumplieron una a una hasta llevar a un paciente a un problema de salud severo. No es el sistema, es el ortodoncista tras el sistema. Así que te invito a que te capacites. Ahí estuvo el caso de horror de esta sesión. Y bueno, pues nada, invitar a las personas que lleguen a tener problemas con este tipo de biomecánicas a que se capaciten, que pregunten y que se acerquen pues a medios que les puedan ayudar a que su práctica de ortodoncia mejore día a día. En este planeta estamos para mejorar, compartir información y no te sientas solo, pero pide asesoría y auxilio cuando así lo requiera. Hola amigos, oigan, las tendencias de esta sesión. Me han preguntado mucho en internet que qué opino sobre los adhesivos autogravantes. ¿Qué tan bueno es utilizarlos y qué tantas ventajas tenemos a el método de 2 pasos de grabar, lavar y después colocar adhesivos universales para cementar brackets en ortodoncia? Te puedo decir que la tendencia hoy es a utilizar la simplificación de adhesivos autogravantes, evitando no solamente el paso de grabar y luego el adhesivo universal. Estudios han demostrado que ambas metodologías generan prácticamente los mismos resultados de adhesión. Solo la ventaja de hacerlo en un paso es la optimización del tiempo. No hay mayores beneficios de adhesión del bracket con la resina al diente si yo utilizo uno u otro sistema. Está la tendencia a utilizar adhesivos autogravantes por economizar tiempo de trabajo clínico. Y te sugiero que utilices siempre la desproteinización con hipoclorito de sodio al 5%. Así que, doctores, ahí está la recomendación de la tendencia hoy. Te voy a invitar a que sigas los diferentes productos y elementos que tenemos en este canal, en Grupo Río Multimedia, Grupo Río Educación, conecta con Grupo Río y toda la gama de productos que estamos teniendo para ti. Así que no me queda más que decirles muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Bye bye.